información electoral, entonces, como lo habíamos anunciado, estamos aquí en estudios con el doctor Henry Piz, candidato por Perú Posible, con el número 10 al Congreso de la República. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por venir. Empecemos con los temas de coyuntura, digámoslo así, aprovechando la columna de opinión que ha publicado hoy día. El tema de los Wikileaks, ¿no es cierto? Ollanta, Rospigliosi, Toledo, todos involucrados de alguna manera en esta información. ¿Empaña o no empaña la información de que Wikileaks tiene? Yo creo que todo acto de libertad de prensa ayuda, siempre ayuda. Puede ser que le cree problemas a un candidato, a un político. Hay que saber responder y hay que saber tener seguridad de lo que uno hace. Lo que yo sí creo es que esa información ayuda. Lo que ha demostrado es que Ollanta es un mentiroso y que ha quedado absolutamente claro que el gobierno de Toledo no tuvo nada que ver con eso. Es cierto, a la embajadora se le pueden haber puesto en problemas. La columna más interesante que he visto ahí es aquella que dice ¿y por qué llamó a Ollanta y no llamó primero a Toledo, que teóricamente era el afectado? O sea, creo que ahí sí hay cierta torpeza en la diplomacia norteamericana. Y hay veces la torpeza no son de los funcionarios que están acá, sino viene de las órdenes que reciben, porque simplemente se operan las órdenes. Ahora, ¿está bien, digamos, que la embajada norteamericana intervenga con estas citas, con estas reuniones en plena campaña electoral? ¿Que se puede distorsionar esa información? Se puede distorsionar esa información, no tengo la menor duda. Lo único que sé es que desde que existe la diplomacia, hace eso. Y conversa generalmente más con personas del sector privado que del sector público. Busca periodistas, busca líderes de opinión, busca formadores de opinión, busca profesores muchas veces, busca empresarios, también busca funcionarios o exfuncionarios. Y lo único claro es, ningún gobierno es responsable de lo que hagan sus exfuncionarios. Y Rospigliosi había dejado de ser un funcionario un año antes, por lo menos. Digamos que es una estrategia de la embajada. De todas las embajadas. De todas las embajadas. Todas las embajadas hacen eso. Sí, pero estamos en una época especial. Lo mejor es que en época electoral no se hagan esas cosas. Y lo que, claro, ha salido del control de ellos es que estos cables han salido y se han publicado y funcionan fuera del tiempo. Ahora, estos cables, los Wikileaks, esta información, las reuniones de la embajadora con los candidatos, de alguna manera no quita espacio para un verdadero debate de temas importantes, Yo creo que los temas importantes hay que debatirlos, pero yo creo que los que se han quitado esos debates son los propios candidatos. Para mí es una vergüenza lo que está haciendo Castañeda con esa tontería de decir que se corten el pelo. En el fondo es decirle coquero a otro candidato. Y eso no es sino repetir la maniobra que inventó Montesinos y que también se le aplicó a Castañeda de otras maneras. Es decir, están reeditando hoy día en pleno régimen democrático las prácticas del Fujimorato. El ciudadano tiene que pensar que necesitamos limpiar un poco la política. Y eso es indispensable para que las ideas centrales entren. Porque cuando uno agrede indebidamente a otro candidato, se acaban las posibilidades de debate. ¿Se puede limpiar precisamente la política cuando están en este estado de bombardeo continuo? Es que aquí lo que ocurre es que se le han prendido a Toledo y no hacen otra cosa que buscar a ver qué le pueden arañar, en lugar de revisar sus estrategias de campaña y comenzar a centrar en qué es lo que la ciudadanía necesita ver y necesita discutir. Ahora, este tema de Wikileaks de alguna manera ha mellado en su porcentaje de popularidad, porque ha bajado 2 puntos Toledo, según la encuesta de Datum. La encuesta de Datum tendría que compararse con otras y las otras encuestas dicen todo lo contrario. Y las encuestas son fotos que hay que verlas en el contexto y con la ficha técnica de cada una. Entonces, no es posible decir esto bajó o esto subió. Todo lo indica, todas las encuestadoras indican no solo que está primero, sino que está subiendo. Hay una que dice lo contrario. Bueno, habrá que evaluarlos, pero lo importante es esto. Una campaña debe centrar su atención en las propuestas, pero para que se pueda centrar la atención en las propuestas, se necesita que los candidatos creen las condiciones para eso.
Y con estos puyazos y arañazos no se crean las condiciones. Y lo que sí le puedo decir, el Perú necesita un debate a fondo sobre el narcotráfico. ¿Cuáles son las medidas de política que van a permitir que nosotros no terminemos como México? ¿Cuáles son las medidas de política que van a permitir no solamente que haya autoridades que fiscalizan el narcotráfico, sino que haya un Congreso que sea capaz de poner reflectores sobre esas autoridades y hacer que la opinión pública pueda evaluar? Justamente nos vamos al Congreso y a la fotografía del momento. Según Datum, el 41% de los encuestados no saben por quién votar en el Congreso de la República. El 5% votaría en blanco y el 15% votaría por Perú Posible. Yo creo que esa es ¿No describe un momento en que la gente no sabe, no está segura? Es que yo creo que la campaña del Congreso está mareando a todo el mundo, porque es simplemente un conjunto de cartelones que tapan todo. Pero no hay espacios donde se pueda debatir la agenda del Congreso. La agenda del Congreso tiene que comenzar con un pacto ético que impida que lo que acabamos de ver y criticar de este Congreso se repita. Primero, que no haya impunidad. Acabo de leer un artículo fabuloso de Sartori, el famoso italiano, criticando a su Congreso y diciendo una alternativa que acá se podría emplear. Él decía, la inmunidad solo tiene sentido para que no se impida que investigue el investigador. Bueno, si un congresista está investigando y le meten 10 juicios, ahí es donde se aplica la inmunidad. Pero, cuidado, el congresista debía poder elegir entre ir a juicio en ese momento o no ir a la reelección y que lo juzguen al día siguiente de dejar de ser congresista. Digamos, para que no pase algo como el congresista Carlos Raffo, que Así efectivamente lo ha dicho y lo ha dicho claramente, sí, efectivamente yo me amparo en mi inmunidad. Se ampara en su inmunidad, eso ya no es inmunidad, eso es impunidad. Y eso es porque pactaron con el APRA a cambio de que no censuraran, por ejemplo, a la ministra en el caso de Bagua, no se hiciera una investigación seria y se aprobaran denuncias constitucionales en el caso BTR y así sucesivamente. ¿Qué propone en todo caso para que la inmunidad no se transforme en impunidad? ¿Qué tipo de...? Un pacto previo que diga, todo aquel que tiene un juicio previo a su elección, una denuncia previa a su elección en proceso, no tiene inmunidad para eso. La inmunidad comienza el 28 de julio, pero comienza solo en las acusaciones que interfieran con la función. Y ahí debe darse siempre la opción. Bueno, si yo uso la inmunidad, ya no voy a la siguiente elección y al día siguiente de terminar mi periodo se me inicia el proceso. Ese es un tema, pero el otro tema son tránsfugas. Y en el Perú no solamente hay tránsfugas, hay bancadas de tránsfugas, porque el reglamento es tan amplio que permite que se formen bancadas en cualquier momento de los 5 años. En todas partes las bancadas se forman con la resolución del jurado electoral. Con esa resolución se establece qué partidos tienen más de 6 o qué alianzas tienen más de 6. Esas son las bancadas. Y no hay una más. Hay una bancada extra con menos derechos, que es la de los que no alcanzaron esa cifra, y es el grupo mixto. Por tanto, no se pueden formar bancadas de tránsfugas y tampoco debieran admitirse partidos bamba, partidos que no cumplen la ley que establece requisitos para poder ser reconocido como partido y después se abandonan. Y entonces hay partidos que no tienen militantes. O sea, son asociaciones que no tienen socios, que tienen un dueño. Eso no puede ser. Eso es corrupción en política. Si estas cosas se controlan y agregamos una transparencia efectiva como la que nosotros emprendimos en todos los actos administrativos del congresista y del Congreso. Mire, yo le pongo un ejemplo. Cuando yo terminé la presidencia del Congreso, declaré que dejaba 1.930 empleados. Hoy hay más de 3.700. Eso es un abuso. Abuso no solo del erario público, porque además eso se ha hecho con criterio partidista. ¿Cómo fiscalizar precisamente el tema de la corrupción al interior del Congreso? Sobre todo por lo mal que están siendo, se les ve por parte de la opinión pública.
Por una cosa muy simple. Si yo pongo todo en la página web, como lo poníamos en el periodo anterior, entonces no hay manera de que nadie se escape. Y hay una propuesta que he oído en estos días que me parece incluso mejor: todo lo que es rendición de cuentas, que lo procese cada bancada y que sean los partidos los responsables. Entonces no van a haber pues comepollos, ni mataperros, ni congresista que ponga de asesora a su empleada doméstica, ¿no? Ahora, ¿cómo establecer este ejercicio o mecanismos que acerquen al pueblo al Congreso de la República? Que de alguna manera haya una información fluida entre la gente. Lo primero que debe haber es que cada congresista debe tener vía internet comunicación con todos los electores que quieran tener relación con él. Lo segundo es que hay que poner de verdad una iniciativa que yo lancé en un libro y que la quise aplicar cuando fui presidente, pero no lo pude, que la copié de Chile, que era esa semana en la que el congresista debe estar en su distrito electoral. Ahora la han aplicado, pero la han querido dedicar a convertir al congresista en un ingeniero inspector de obras. Y el congresista no tiene nada que ver con eso. El congresista debe estar una semana en su distrito electoral, que es decir, un departamento o es decir, un pedazo de Lima. Y debe estar ahí organizando eventos con la gente, recibiendo a la gente, visitando a la gente, escuchando a la gente y diciéndole a la gente lo que está pasando en el Congreso, lo que está haciendo en el Congreso. El político en un régimen democrático tiene que rendir cuentas. La rendición de cuentas no es una vez al año, es todo el tiempo. En este caso es una semana cada mes. Y el Congreso debe dejar de sesionar esa semana, pero para garantizar que la gente esté trabajando en su distrito electoral. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Henry Piz, por haber estado con nosotros aquí en De 6 a 9, hablando sobre temas coyunturales, por supuesto, pero además sobre propuestas claras de trabajarse en el Congreso de la República. Conversamos entonces con Henry Piz, candidato de Perú Posible, con el número 10. Hacemos una pausa, volvemos.